confiemos en nuestro Dios, en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablan fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. La fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Muy buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Ahora mismo separados por la distancia, pero unidos en nuestros corazones. Muy buenos días, amigos que por años han estado exponiéndose a la predicación de la palabra en este lugar, tanto de manera presencial como de manera virtual. Muy buenos días también a aquellos amigos que por alguna razón llegaron aquí
Ustedes no sabrían decir por cuál razón. Yo sé cuál es la razón. Bíblicamente, la providencia del Señor los ha movido para escucharnos. Y es nuestro deseo y más profunda oración que Dios tome esta palabra que ha de ser predicada para llegar a lo más profundo de sus corazones y producir fruto para la gloria de Dios y el beneficio de ustedes. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Esta predicación ha sido titulada La obediencia, el distintivo de los que conocen al Señor. Y dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Señor y Dios, tú que eres el soberano sobre los reyes de la tierra, el Rey de reyes, el Señor de señores, aquel que hace todo cuanto quiere y que eres bondadoso y tierno y estás atento, oh Señor, a aquellos que temen tu nombre. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Oh Padre, y es nuestro deseo y oración que por tu palabra y por tu espíritu tú ministres a nuestras almas, que nos muestres por ella el camino que debemos seguir y pongas en nuestros corazones no solamente el entender, sino también la disposición de obedecer. Oh Señor, que se haga en nosotros tu voluntad. Ayúdame a transmitir con fidelidad y compasión aquellas cosas que me has enseñado. Y te rogamos por aquellos que han de escuchar, que no te conocen, que tú los traigas a los pies de Cristo y que tú los convenzas de la hermosura de Jesús. Porque te lo rogamos en sus méritos. Amén. Se dice que en una ocasión un novio le dijo a su novia por teléfono, mi amor, después de tantos años conociéndote, he llegado a una inequívoca conclusión. Yo te amo. Yo deseo pasar el resto de mi vida junto a ti. Yo estaría dispuesto a caminar por el desierto de Sahara descalzo para verte. Yo estaría dispuesto a cruzar el océano Pacífico nadando para poder encontrarte, para llegar a ti. Y la novia, muy conmovida por esas palabras tan románticas, le dijo, ay amor, por favor, ven a casa y dímelo de manera personal. Y él le respondió, no, porque está lloviendo. ¿Cuál es el punto de esta ilustración? El punto es básicamente mostrar que existe en las relaciones humanas una conexión entre conocer, amar y complacer. Conocer, amar y confiar, complacer o hacer aquello que agrada a ese ser amado. Y eso no solamente es así en nuestras relaciones interpersonales, eso también es así en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Jesús. O dicho de otra manera, es imposible conocer a Jesús y no amarlo. Y es imposible amar a Jesús y no obedecerlo. Y ese es el punto de nuestro texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, establecer una conexión entre amar a Jesús, conocer a Jesús y obedecer a Jesús. Y esa conexión en el texto está expresada de dos formas.
está de manera enunciada y está de manera ilustrada. Comencemos con esa conexión. Recuerden, la conexión clave para este texto es conocer a Jesús, obedecer a Jesús. Y vuelvo y repito, esa conexión está expresada en nuestro texto, tanto de manera enunciada como de manera ilustrada. Comencemos con la conexión enunciada. Voy a leer los versos 3 al 5 nuevamente. Dice así: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Así que aquí está la conexión enunciada. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos, o como dice el capítulo 5, el que guarda su palabra. Hacer sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, guardar su palabra, es la evidencia de que le conocemos. Ahí está el enunciado. Ahora bien, antes de analizar ese enunciado, sería apropiado entender el contexto histórico en el que Juan dijo estas palabras, para poder responder a la pregunta, ¿por qué razón Juan se vio en la necesidad de establecer esa conexión entre conocer a Jesús y obedecer a Jesús? Bueno, la razón por la cual él se vio en esta necesidad es por un panorama que rodeaba a los lectores de la carta. Por un lado, había un grupo de apóstatas. ¿Qué es un apóstata? En este caso, un grupo de personas que pertenecían al seno de la iglesia, pero terminaron saliendo de la iglesia, evidenciando así que ellos nunca habían conocido a Jesús. Así dice el capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, esta es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de ¿qué? A fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Por qué Juan se vio en la necesidad de establecer la conexión entre conocer a Jesús y obedecer a Jesús? Sencillo, porque no todos los que están son. Y miren cómo él lo dice, un grupo de personas que estuvo dentro de ellos profesando en su momento conocer a Jesús, ahora salen de la comunidad, apostatan de la fe, demostrando así que nunca le pertenecieron a él, o que nunca pertenecieron al pueblo de Dios, nunca le conocieron, a pesar de haberlo profesado. Pero eso no es todo. Ese es el grupo que salió. Pero también Juan advierte a sus lectores que había un grupo de personas que estaba dentro de la iglesia, no habían salido de la iglesia, estaban dentro, pero eran falsos. Y esa es la razón por la cual es tan importante prestarle atención a todas las condicionales que Juan va expresando a través de la carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, él dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el mismo capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Capítulo 1, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 4, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él
debe andar como él anduvo. Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Y cuál es el punto? Precisamente que dentro de la iglesia, en el mismo seno de la iglesia, habían personas que decían conocer a Dios, que decían permanecer en Dios, que decían caminar en la luz, pero al final estaban engañándose a ellos mismos. Y lo peor del caso es que estos falsos no solamente se estaban engañando a ellos mismos, estaban también influenciando a otros. Por eso en el capítulo 3, versículo 7, Juan advierte a sus lectores que no se dejen engañar por esos falsos. Así que mira la realidad que estaba rodeando al apóstol Juan cuando escribió esto. Por un lado, un grupo de apóstatas que habían salido de la iglesia dando evidencia de que nunca conocieron a Jesús. Por otro lado, un grupo de falsos que estaban dentro de la iglesia, decían conocer a Dios, decían andar en la luz, pero era todo lo contrario, andaban en tinieblas, practicaban el pecado, por lo tanto se estaban engañando ellos mismos y a los demás. Y por esa razón Juan se vio en la necesidad de escribir esta carta para hablar acerca de la seguridad de salvación. Por ejemplo, en 1 de Juan 5:13, él expresa lo siguiente: estas cosas os he escrito, es decir, la carta, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, que esta carta, 1 de Juan, se escribió a estos hermanos que profesaban conocer al Hijo de Dios, y uno de los propósitos era este, que ellos supieran que tenían vida eterna. ¿Por qué la necesidad de hablar acerca de la seguridad de salvación? Por aquellos que habían salido, por los falsos que estaban dentro, engañándose a sí mismos y engañando a otros. Y este pasaje en particular, capítulo 2, versículos 3 al 6, tiene un rol clave precisamente dentro de ese propósito. ¿Y por qué? Porque este texto es parte de la respuesta a la pregunta: ¿cómo yo sé que yo soy cristiano? Lo que Juan está escribiendo en los versículos 3 al 6 del capítulo 2 responde en parte a la pregunta: ¿cómo yo sé si yo conozco a Jesús? Así que por esa razón que hemos mencionado, ese contexto de algunos apóstatas y falsos dentro, llevó a Juan a escribir esto para ayudar a sus lectores a saber si tenían vida eterna. Y es ahí entonces donde entra el enunciado. Dice: y en esto sabemos, versículo 3, que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Ese es el enunciado. Y hay tres partes del enunciado que quisiera explicar. En primer lugar, él dice: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Conocer a quién? Bueno, ese es el versículo 3, ¿verdad? Los versículos 1 y 2, ¿de quién estaban hablando? De ese abogado que tenemos a la diestra del Padre que nos defiende, de ese que es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Por lo tanto, cuando él dice en el 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, está hablando de Jesucristo. En esto sabemos que hemos llegado a conocer a Jesús. De eso es que él está hablando, de conocerlo a él. Pero ya teniendo claro eso, la pregunta ahora es: ¿qué significa conocerle? Porque dice aquí: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, es decir, a Cristo. ¿Qué significa en el texto conocer a Jesús? Y la pregunta es importante, muy importante, porque hay varias formas de llegar a conocer. Incluso hay una manera de conocer que al final es infructuosa.
al menos en un sentido. Pero en los escritos de Juan, cuando hablamos de conocer, la palabra tiene un significado muy profundo. ¿Qué significa conocerle, conocer a Jesús? Por lo menos en las cartas de Juan. En primer lugar, conocerle implica conocer y creer la verdad acerca de Jesús. ¿Cómo así? Bueno, dice el verso 4, específicamente, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Hay un aspecto en que conocer a Jesús significa conocer la verdad acerca de quién es Jesús. Y eso levanta la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la verdad acerca de él? Y la respuesta de Juan, sin titubeos, es esta: Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. De hecho, Él lo declara de manera explícita en el capítulo 5, versículo 1, cuando dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, ese ha nacido de Dios. Y usted dirá, pastor, pero eso suena como obvio. Bueno, obvio para ti. Pero en el tiempo de Juan habían personas que separaban a Jesús del Cristo. Mira conmigo el verso 22 de Primera de Juan capítulo 2. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Te das cuenta? Es importante resaltar ese detalle. Conocer a Jesús, conocer la verdad acerca de Jesús implica en primer lugar creer que Él es quien Él dijo ser. ¿Quién dijo Jesús que Él era? El Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero claro, eso es solo el primer paso. Porque si tú le preguntas al diablo si él cree que Jesús es el Cristo, te diría que sí. De hecho, los demonios saben más teología que posiblemente todos nosotros juntos. Así que saber o conocer la verdad acerca de Jesús, de que Él es el Cristo, es el punto de partida, pero es algo más que eso. Por eso conocer a Jesús o conocerle implica tener un conocimiento de Él, de quién Él es, pero basado en la experiencia, no simplemente un conocimiento intelectual. Vuelvo y repito, conocerle, porque el enunciado es, sabemos que le conocemos. Conocer a Jesús no es solo saber quién es Él, el Hijo de Dios, es también conocer eso de manera experimental, no simplemente de manera intelectual. O dicho de otra manera, una cosa es conocer a Cristo, conocer a Jesús, como lo hizo Judas y como lo hacen muchos intelectuales en seminarios que hablan mucho de Jesús, pero parecen no conocerle. Y otra cosa es que la verdad de que Jesús es el Cristo habite en nosotros. Vuelvo al verso 4. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Una cosa es que yo sepa la verdad acerca de Jesús y otra cosa es que la verdad acerca de Jesús esté en mí, que yo la conozca por propia experiencia. Una cosa es un conocimiento intelectual, otra cosa es un conocimiento experimental. Me encanta cómo el pastor John Piper explica esto con una ilustración. Cito, cuando un soldado regresa del combate, puede decir a los civiles que se quedaron en la casa, tú no sabes cómo es la guerra. Tú has oído de la guerra, tú has leído de la guerra, pero tú no has estado en la guerra. Tú no sabes realmente, no conoces lo que es la guerra. Quiere decir, hay un conocimiento que solo proviene de la experiencia. Hay un conocimiento que solo proviene de tomar una realidad en uno mismo y probarla completamente. Termina la cita. Así que conocerle es más que saber intelectualmente quién Él es
conocer esa verdad por la propia experiencia. Es que esa verdad está en mí y ha actuado de manera poderosa en mi vida. Eso es conocerle por experiencia. Y hay un texto que me encanta, que puede también apoyar a lo que hemos estado diciendo. Y está en el Evangelio de Juan, el mismo autor, pero su Evangelio, capítulo 15, versículo 15, que dice así: ya no os llamo siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Oigan qué hermoso. Él le dice a sus discípulos: no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré mis amigos. ¿Por qué? Porque en este caso él dice: todo lo que yo sé acerca del Padre, yo se los voy a dar a conocer, o se los he dado a conocer. ¿Y cuál es el punto? El punto de este texto es que conocer de propia experiencia tiene que ver con el amor de un amigo que abre su corazón y se da a conocer al otro como realmente es. Dice Jesús: les llamaré mis amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo he oído de mi Padre, yo se los daré a conocer a ustedes, se los daré a saber, por propia experiencia, por comunión íntima. Hay amor, hay amistad. De modo que este conocimiento experimental es algo más que algo en la cabeza, es algo que ha bajado al corazón. El punto es que si tú eres un verdadero creyente, tú no solamente sabes que Jesús es el Cristo, tú has probado el poder de Jesús el Cristo en tu vida. Tú no solamente puedes decir Jesús es el Salvador, tú puedes decir Jesús es mi Salvador, yo lo he probado, yo lo he conocido, yo conozco su amor, yo conozco su fidelidad, Él es mi Salvador. El punto es que si tú conoces a Jesús, tú no solamente dirás Jesús es el Señor, tú puedes decir Jesús es mi Señor, Él gobierna mi vida y nunca me ha defraudado. Eso me trae a la mente una entrevista que le hicieron a una persona famosa que se convirtió a Jesús. Y alguien le dijo en radio a esta persona convertida a Cristo: tú te volviste loco. Y él le dijo: oh sí, loquísimo. Mira, yo era un hombre borracho, ahora soy un hombre sobrio. Yo era un hombre botarato, ahora soy un hombre recogido. Yo siempre fui un hombre infiel a mi esposa, ahora soy fiel a mi esposa. Yo nunca fui un hombre familiar, ahora me dedico a mis hijos. Ven que te voy a presentar mi manicomio. Era su forma de decir: yo no simplemente digo que Jesús es el Cristo, es que yo he experimentado el poder de Jesús en mi vida. Su verdad está en mí. La verdad de que Él es el Cristo mora en mí. Así que la primera parte del enunciado de Juan, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Lo primero es conocer, significa conocer a Jesús por quien Él es, pero conocerlo por la propia experiencia. Tiene un contexto o una connotación de amor, amistad, intimidad, compañerismo. Yo lo sé porque yo no simplemente lo he escuchado, yo también lo he probado. Pero el enunciado de Juan no termina ahí. Él le agrega una segunda parte a su enunciado. Él dice en el versículo 3, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Interesante. Sabemos que conocemos a Jesús de manera experimental, que hemos probado su amor y su bondad, si nosotros hacemos o si nosotros guardamos sus mandamientos. De modo que este conocer a Jesús es un conocer muy, pero muy poderoso. Conocer a Jesús en esta magnitud es algo tan poderoso que genera o produce obediencia a Él. Y esa misma idea se resalta aquí mismo en el capítulo 4, versículo 6, donde Juan dice: nosotros somos de Dios
el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Oye eso, el que conoce a Dios escucha la palabra de Dios, o dicho de otra manera, obedece la palabra de Dios. Este conocer experimental es tan poderoso que tiene que producir obediencia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué este conocer tiene el poder de producir obediencia a Cristo? Bueno, creo que la respuesta está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16, que dice lo siguiente, léelo conmigo. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído que el amor de Dios, que el amor que Dios tiene para nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Fíjate que él pone un paralelo. Hay dos palabras aquí que Juan las pone sobre la mesa. Conocer el amor de Dios y creer el amor de Dios, o creerle al amor de Dios. O como alguien ha dicho, las palabras claves aquí son conocer y confiar. ¿Y cuál es el punto? Que cuando nosotros conocemos realmente a Dios, ¿quién es Dios? Dios es amor, entonces confiamos en Él. Cuando uno conoce a una persona y uno sabe que esa persona me ama, cuando esa persona me dice algo, pues simplemente yo asumo que ese algo que me está diciendo sale de una persona amorosa, por lo tanto yo confío. Y es más o menos la idea que el texto está transmitiendo. Según Primera de Juan 4:16, conocer a Jesús genera obediencia. ¿Por qué? Porque cuando conocemos que Él es amor, confiamos en su amor y terminamos haciendo lo que Él nos dice. Permítame ilustrar esto y luego aplicarlo. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Imagine por un momento que alguien me dice, mira, en tu ausencia, en uno de tus viajes a Cuba, tu esposa te fue infiel. Si alguien me dice algo así, la primera reacción será esta: no, como dice mi pastor Arocha, jamás, no te creo. Y es posible que la persona me pregunte, ¿y cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú sabes que no te has sido infiel? Y mi respuesta instintiva será esta: porque yo la conozco. ¿Y cómo tú sabes que tú la conoces? Yo tengo 15 años conviviendo con ella de la manera más íntima posible. Yo conozco su corazón, yo conozco su amor, yo conozco su fidelidad, yo le creo a ella, yo confío en su fidelidad y en su amor hacia mí. Mi confianza en ella, mi confianza hacia su amor se basa en 15 años de experiencia. Y no de simplemente de saber que ella está ahí. No. Yo la conozco por la propia experiencia y eso me lleva a confiar en la palabra de ella y en su fidelidad hacia mí. De eso estamos hablando. Aplicando entonces el concepto, para Juan es totalmente impensable, inconcebible que una persona diga conocer a Jesús y al mismo tiempo que no obedece a Jesús. Eso es impensable, inconcebible. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, cuando yo conozco quién es Él, que Él es amor, entonces yo confío en que todo lo que Él me manda a hacer es para mi beneficio. O como dice el mismo Juan en Primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, todo lo contrario. Por eso dijo Agustín de Hipona en una ocasión: es imposible conocer a Dios y no amarle, amarle y no conocerle. Pero por otro lado, esta es la otra cara de la moneda. Si tú dices que tú conoces a Dios y no haces lo que Él dice, entonces hay un problema serio aquí.
Si tú dices yo conozco a Dios y tú no confías en que sus mandamientos son para tu beneficio y decides no hacerlo, entonces no digas que tú lo conoces. Literalmente. Verso 4, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Simplemente no lo conoces. Vamos a aplicarlo a un caso en particular. Imagina que tienes un conflicto matrimonial serio y que el diablo, el mundo y el yo te dicen una cosa, pero Jesús te dice otra cosa. Ese es el momento de tú mostrar si realmente tú conoces a Jesús. Si tú conoces a Jesús, tú vas a confiar en su palabra y vas a hacer lo que Él te dice. Eso de yo no creo, yo no te pregunté qué es lo que tú crees. Es que yo no deseo, yo no te pregunté qué tú quieres. La pregunta es, ¿qué dice Jesús? Si tú dices conocerlo, si tú dices conocer que Él es amor, tú vas a confiar en todo lo que Él te diga, incluyendo lo que tienes que hacer en esa circunstancia. Y si no haces lo que Él dice, entonces no digas que tú conoces a Jesús. Porque o no lo conoces o no lo conoces lo suficiente. En fin, el punto aquí es mostrar que todo aquel que conoce a Jesús por experiencia, necesariamente obedece a Jesús. ¿Por qué? Porque conocerlo a Él significa conocer la verdad acerca de quién es Él, que Él es el Cristo, que Él es amor y yo lo conozco por mi propia experiencia. Por lo tanto, todo lo que Él me diga yo lo voy a hacer porque yo confío en Él. Todo aquel que conoce a Jesús le dirá, sí Señor, yo te conozco, yo confío en tu amor, yo confío en tu fidelidad, en mí se va a hacer lo que tú digas. Pero hay un tercer elemento en el enunciado de Juan. El enunciado de Juan lo hemos visto en tres partes. Primero, en esto sabemos que le conocemos, ya vimos lo que significa conocer. En que guardamos sus mandamientos, vimos la conexión entre conocer a Jesús y guardar sus mandamientos. Pero hay un elemento adicional acerca de este enunciado que se nos da en el verso 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Oye esto, el obedecer los mandatos de Jesús no solamente es la evidencia de que le conocemos, es que también en el texto se nos dice que en aquellos que obedecen a Cristo, el amor de Dios se perfecciona en ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de que en el que obedece a Jesús, el que guarda sus mandamientos, el que guarda su palabra, en ese el amor de Dios se perfecciona? Bueno, para responder a esa pregunta, yo quiero mostrarles una conexión en el texto. Verso 3, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos. Versículo 5, el que guarda su palabra, sus mandamientos, su palabra. La pregunta es la siguiente, ¿hay algo que Juan tiene en la mente o en la cabeza cuando habla de guardar los mandamientos de Jesús? Yo creo que sí. Porque enseguida en los versos 7 al 11, Él nos habla de un mandamiento que es tan antiguo como Moisés, pero que en otro aspecto es tan nuevo como Jesús. ¿Cómo así? Un mandamiento tan antiguo como Moisés, porque Moisés ya lo había expresado así en Levítico, ama a tu prójimo, pero es tan nuevo como Jesús, porque es Jesús quien modela ese mandamiento en su vida o en su entrega sacrificial. ¿Y cuál mandamiento es ese? Ese mandamiento es el amor. Míralo conmigo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo. ¿Lo ven? Él dice, el que ama a Jesús guarda sus mandamientos. Ahora en el verso 7, Él dice, y el mandamiento que les escribo no es nuevo. Es viejo en un sentido, pero también es nuevo en otro sentido. ¿Y cuál es ese mandamiento? Dice el verso 7,
el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él, hablando de Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz. ¿Te das cuenta? Cuando Juan dice el que conoce a Jesús le obedece o cumple sus mandamientos, tiene un mandamiento en su mente: el amor al hermano, el amor al prójimo. O sea que el que conoce a Jesús le obedece. Eso significa el que conoce a Jesús ama a su prójimo, porque ese es el mandamiento que hemos recibido de él. Y eso se confirma una vez más en el capítulo 4, versículo 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y oigan ahora una frase que viene de allá: y su amor se perfecciona en nosotros. Dice el capítulo 2 que el que guarda su palabra, el amor de Dios se perfecciona en él. Y este dice que si nosotros amamos, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. ¿Por qué? Porque el mandamiento del cual Juan está hablando aquí, el mandamiento que debemos obedecer del Señor, es precisamente el mandamiento de amar a nuestros hermanos. Así que hay una conexión entre amarnos unos a otros y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el punto? Que cuando yo obedezco el mandato de Cristo de amar a mi prójimo, de amar a mis hermanos, y lo hago no solamente en palabras, sino en hechos, como Dios lo hizo. Usted nada más tiene que seguir leyendo en el capítulo 4 de Primera de Juan. Juan dice: amemos no de palabras, sino de hecho, como Dios lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Que Él nos amó primero y demostró su amor enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. El amor de Dios no se quedó en palabras. El amor de Dios tomó una forma concreta hacia nosotros. Y cuando nosotros, en obediencia a Jesús, amamos a nuestros hermanos, y no solamente en palabras, sino que lo hacemos en hechos concretos, el amor de Dios se perfecciona en nosotros o se completa en nosotros. Si el amor que tú dices tener hacia tu hermano se queda embotellado en ti, o no conoces el amor de Dios, o el amor de Dios que está en ti no se va a perfeccionar. Pero si en lugar de embotellarlo, tú decides destapar la botella y dejar que ese amor de Dios en ti fluya, supliendo las necesidades de otros, no solamente con palabras bonitas, no solamente diciendo ten paz, sino también ten estos 100 pesos y cómprate un pan para comer. Cuando lo hacemos por amor a Dios y en obediencia al mandato de Jesús, entonces el amor de Dios en nosotros, o que está en nosotros, se perfecciona o se completa. El amor es incompleto hasta que no se hace palpable o tangible. Pero si obedecemos a Jesús y lo hacemos palpable o tangible, entonces el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y a propósito de eso, eso nos lleva entonces a la conexión ilustrada. Y eso está en el verso 5 del capítulo 2. El verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como dijimos anteriormente, el punto de este pasaje es mostrar la conexión que hay entre conocer a Jesús y guardar sus mandamientos. Y ya vimos eso enunciado. Juan lo enunció, pero ahora en el versículo 6, él no solamente establece el enunciado, él lo ilustra de una manera particular. ¿Cómo así? Bueno, si Juan dice, guarda sus mandamientos y ama como él, pues simplemente se queda en generalidades. Pero Juan baja a un particular que es claro y completo, de cómo se ve una vida obediente y amorosa en la vida práctica. ¿Cómo se ve una vida de obediencia amorosa en la práctica? Dice el verso 6,
andando como Él anduvo. Si tú dices que tú conoces a Jesús, tú vas a guardar sus mandamientos, específicamente el mandamiento del amor, que a eso se resume la ley. Pero si tú amas en obediencia a Jesús de una manera u otra, eso tiene que verse en una vida como la de Jesús. Vas a andar o vas a caminar como Él caminó o como Él anduvo. Y eso te puede llevar a preguntar, ok, ¿y cómo anduvo Jesús? Estableciendo el patrón de conexión que hemos dado. Bueno, Jesús en su vida terrenal dio siempre evidencia de que conoció a su Padre por la experiencia, no simplemente de manera intelectual. Él lo conoció de manera experimental, al punto que Él dijo, mi Padre y yo somos uno. ¿Qué significaba eso? Que había una relación de dependencia entre el Padre y el Hijo, al punto que el Hijo no hacía nada por su propia cuenta. Eso de que eran uno significaban de que se amaban mutuamente, como dice Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, pues el Padre ama al Hijo, Juan 5:20. Hay transparencia entre ellos. Jesús dice que el Padre le muestra a Él todo lo que Él hace. Ahí mismo en Juan 5:20. Dedicación a las mismas obras, al mismo propósito. No hay celos, solo hay admiración entre ellos, o el uno al otro. El punto que quiero transmitir con esto es que según Juan, nadie conocía a Dios como lo conoció su Hijo Jesucristo. Si tú quieres mostrar una vida sujeta a Él, tienes que andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Conociendo al Padre, confiando en Él, no haciendo las cosas de una manera independiente, sino en sumisión a su palabra, con transparencia, con dedicación a su obra y a su propósito. Y no solamente eso, Jesús también obedeció a su Padre. En vista de que Él conocía a su Padre de la manera más íntima posible, Jesús confiaba en su Padre al punto de que se hizo obediente a Él hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante esto. Cuando tú amas a Jesús o le conoces, tú vas a obedecerle. Cuando tú le obedeces a Él, tu vida se verá como la vida de Él. ¿Cómo se vio la vida de Él? Jesús conoció al Padre a tal magnitud que confiaba en su Padre al punto que dio su vida. Se hizo obediente hasta la muerte. Y el tipo de obediencia a la palabra de Dios que demuestra que tú conoces a Jesús es precisamente ese mismo tipo de obediencia que Jesús modeló. Pero hay algo más acerca de Jesús. Él no solamente conoció a su Padre de una manera íntima, la más íntima posible. Él no solamente obedeció a su Padre porque lo conocía y confiaba en Él. A propósito de vivir como Jesús, nadie ha amado como Jesús. Vimos una conexión entre guardar sus mandamientos y amar. Andar como Él anduvo significa vivir amando como Él amó. Miren, Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Cuando Pablo dice en Filipenses que Él se hizo obediente hasta la muerte, obediente al Padre, ¿en qué consistió esa obediencia? Precisamente en obediencia al Padre, venir no para ser servido, sino para servir. ¿Y servir de qué manera? Dando su vida en rescate por muchos. Y si esa es la manera, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 11, en que Dios nos ha amado a nosotros, esa debería ser la manera en que nosotros amemos a los demás, de la misma manera en que Jesús nos ha amado. En fin, o en conclusión, no todos los que están son. Hay muchos que han salido demostrando que nunca fueron. Hay muchos que están dentro que son falsos. Por eso Juan tiene que traer esta palabra de advertencia para servir, para responder en parte a la pregunta, ¿cómo saber que realmente somos creyentes o conocemos a Jesús? Y Juan, de una manera clara y enfática, indica que el distintivo claro de que una persona conoce a Jesús
es que esa persona obedece a Jesús. Porque si la conoce, la ama, confía en esta persona y hace lo que esa persona dice, en este caso particular aplicado a Cristo. Así que el que ama a Jesús, el que conoce a Jesús, guarda la palabra de Jesús y camina como Jesús caminó, en conocimiento del Padre, en una vida de obediencia hasta la muerte y en una vida entregada al amor hacia otros. Así que, amado hermano, para concluir, si lo que hemos dicho es correcto, y eso es lo que se enseña aquí, entonces examínate. Examínate, amado hermano. Hay palabras en la Biblia que son para traerte consuelo. Hay palabras en la Biblia que son para traerte esperanza, para reprenderte. Estas palabras han sido dadas para que te autoexamines. Pregúntate, ¿cómo he estado yo caminando? ¿He estado yo andando como Jesús? Porque el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Así que pregúntate, ¿cómo has estado caminando? ¿Eres tú de los que dicen, como yo soy salvo, siempre salvo, no importa cómo viva? La última persona que me dijo eso vive en adulterio ahora mismo y todavía sigue creyendo que es salvo porque la salvación no se pierde. Y créame, yo creo que la real salvación no se pierde. Simple y sencillamente que sus pasos están dando a entender que esa persona nunca ha conocido al Jesús de la Biblia. Habrá escuchado de un Jesús teórico, pero no el Jesús de la Biblia. No ha experimentado el poder de Dios en su vida. Cuídate del autoengaño, amado hermano. Sé de aquellos que en lugar de decir salvo siempre salvo, no importa cómo viva. No. Que seas tú de aquellos que digan, como yo soy salvo, este es el destino que Dios fijó para mí. Ser hecho conforme a la imagen de Cristo. ¿Puedes tú decir que hoy eres más como Jesús? ¿Andas o caminas más como Él? Sí, pues muéstralo. ¿Cómo lo muestro? En una vida de obediencia amorosa a Él. Y cuando hagas eso, prepárate para ver el amor de Dios perfeccionado o completado en ti. Y completado a tal punto que va a explotar, va a salir de la botella y va a bendecir a otras personas. Les mostrará a otros quién es ese Dios nuestro, ese Señor Jesucristo nuestro que nos amó y les estimulará a confiar en Él. Y tú, amado amigo, cuando digo amigo me refiero a aquellos que me están escuchando que no son cristianos. Jesús no amó solo de palabras, Jesús amó de hecho. La más grande evidencia de su amor por nosotros es precisamente que Él dejó su trono de gloria y vino aquí a experimentar las limitaciones, el dolor y el sufrimiento humano y aún experimentar la misma muerte para que tú tengas vida. Jesús no ama solo de palabras, Él también amó de hecho, al punto que dio su vida para salvarte a ti, para salvar a pecadores como tú, para darte una vida en abundancia. Así que aunque el distintivo de la vida cristiana es la obediencia, lo que te salva a ti no es tu obediencia, sino la obediencia de Jesús a su Padre muriendo en la cruz. Y por eso yo te ruego, yo te exhorto, te pido, como si dependiera de mí, que tú dejes de confiar en ti y comiences a confiar en la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Ese acto de obediencia al Padre, de Él venir aquí a cargar sobre sus hombros el pecado y puede ser el tuyo también. Así que confía en Jesucristo y vivirás. ¿Qué más decir? Que al Señor sea la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios bueno, te damos gracias por la palabra que tu siervo Juan ha dejado por escrito, por inspiración del Espíritu. Gracias, oh Padre, por recordarnos que el verdadero distintivo de una vida que conoce a Jesús es la obediencia a Jesús. Ayúdanos a recordar que debemos obedecer sus mandamientos, que debemos andar como Él anduvo, de manera particular, conociéndole por propia experiencia,
confiando en Él y obedeciéndole, y de manera particular obedecerle en el mandato de amar a otros. Oh Señor, te rogamos que tu amor se perfeccione en nosotros, que explote, que se desborde desde dentro de nosotros para bendecir y ayudar a aquellos que nos rodean. Ayúdanos, oh Padre, a mostrarle a otros, no solamente en palabras, sino también en hechos, que tú eres un Dios digno de ser confiado, de que tu amor por nosotros es tal que diste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Oh Padre, sálvales, arrebátales del fuego, muéstrales la hermosura de Jesús y concédenos, oh Señor, verle con nosotros, adorándote y exaltándote a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y es en sus méritos que te lo rogamos. Amén.